nada. Hace 7 u 8 años que no doy una charla, las últimas que las di muchas fue cuando la campaña 35, que no sé si sabéis la que era, bueno, si no sabéis yo lo explico luego sin ningún problema. Y me tocó dar muchas charlas de aquella época, la poca soltura que he adquirido aquellas, pero no haberla perdido por el camino, y que el tiempo que vamos a pasar juntos, y que mi breve intervención, junto con las que tienen Ana y Laura, pues nos sirva a todos para retroalimentar un poco las ganas de intentar cambiar el mundo, aunque suene utópico, pues si estamos aquí es porque sabemos que no nos queda otra. Hablaremos de nuestra experiencia en Grecia, denunciaremos con muchas ganas el papel de las ONGs que están cumpliendo allí y bueno, el negocio que se está montando en torno a los refugiados. Supongo que con lo que hablemos trataremos la figura del voluntario independiente frente a esos profesionales de la caridad que son las ONGs. Explicaremos cómo nos obligaron a trabajar en la ilegalidad debido a la militarización de los campos. Contaremos los casos más simbólicos que espero que os acerquen más a la realidad de lo que puede ser un día a día en un campo de refugiados e intentaremos transmitir los mensajes que nos hacían llegar a nosotros, eso, las víctimas de las guerras que provocan los gobiernos que padecemos, ¿no? Hay un detalle que, perdón, y es que no tenemos ni imágenes ni vídeos. Fue una cuestión que yo no saqué fotos allí, no saqué ni una, creo que saqué 2, me las guardé para mí, y era porque había lo que llamamos tanto volunturismo, que lo llaman ahí, de gente que se va allí a hacer turismo, y bueno, de casos de repartir comida haciéndose selfies y cosas así que nos avergonzaban, que fue una acción de, bueno, un poco absurda igual, pero no, yo no saqué fotos. Y ellas, hablé con ellas, tampoco sacaron fotos, y ellas llevan ya 1 mes y medio en total entre voluntariado y voluntariado. Mi viaje a Grecia tiene bastante que ver con lo que fue la última huelga general, y disculpadme que el desahogo que voy a hacer porque me condenaron y no hablé de ello hasta ahora. A mí, el 14 de 2012, participaba en un piquete de la CSI y de la CGT que fue reprimido por los antidisturbios y se me detuvo y se me acusó de atentado de autoridad. En septiembre del 2005 se nos juzgó a mí y a más compañeros por ese supuesto delito, y en abril de 2016 se me condenó a 15 meses de cárcel, junto con otro compañero, pues bueno, porque considero el juez que era culpable de ese delito. La sentencia a mí personalmente me puso muy de mala hostia. No solo porque fuera inocente, sino porque tengo esa habilidad mía de imaginarme a todos los antidisturbios que pasaron por el juzgado señalándome como autor de unas agresiones que nunca sucedieron, y la cara de satisfacción del juez, bueno, me imagino redactando la sentencia después de haberse pasado el juicio, pasando por alto todas las contradicciones policiales, despreciando con descaro a todos los testigos que sacaban a relucir esas contradicciones, denegando todos los vídeos y fotos que demostraban que la policía estaba mintiendo y ninguneándose en nuestra defensa. Cuando te meten 15 meses de cárcel, no entras. Tienes que entrar, se entra con 2 años y 1 día. Pero lo que sí consiguen con este tipo de condenas es condicionar los 5 próximos años de tu vida, porque necesitas 5 años para que esa condena prescriba. 5 años en los que no te puedes meter un lío como fue el ir a manifestarse, a reclamar una educación pública, una sanidad pública, un trabajo digno con un salario digno. Tengo una forma un poco, no sé, bueno, simple de ver la vida, no sé si peculiar, y es que cuando quieres a alguien y todos queremos a mucha gente, el único deber que tenemos unos con los otros es intentar cambiar este mundo por piedad, por estar construidos sobre los cimientos de un sistema que se demuestra cada vez más genocida e injusta. No tengo ni idea de cómo se cambia ese mundo, pero sí tengo claro que el compromiso básico que todos tenemos de tener, y esto lo aprendí creciendo en la CSI, es la protesta en la calle y la solidaridad. Si a mí me meten 15 meses de cárcel, condicionan mi derecho a la protesta, que es también mi derecho a querer, y no pensaba permitirles que eso que se salieran con la suya. Así que me vi en la coyuntura de querer cambiar esa imagen en mi cabeza de la policía y los jueces descojonándose en mi cara, atragantándose entre carcajadas por haber sacado adelante ese montaje policial que hubo, por otra imagen en la que se atragantaran, pues, porque estoy yo meándoles en la cara, así de claro. Entonces, la decisión fue fácil, me dio por ir a Grecia. Creo que no fue una decisión difícil. Supongo que como todos vosotros visteis imágenes bueno, en fin, nos desgarran a todos el corazón, y que como a vosotros también os da ganas de tener a Merkel y a sus palmeros en nuestras manos para hacerle sudar fuego. Como eso no es posible, y yo, pues en mi caso, tengo la posibilidad, que eso es un factor muy importante, de poderme permitir ir allí, porque no hace falta ir allí para ser solidario, ni hace falta ir allí, pero bueno, yo tenía una posibilidad económica y no tengo ningún compromiso, bueno, pues me decidí ir a Grecia. Con esto fui al sindicato,
ya me entrevisté con Samuel, que estaba por ahí, le fui a dar los 2 días de la sentencia, y yo, Samuel, me voy a campos de refugiados, mirar a donde sea, mirar a ver si tenéis contactos con alguna organización, con lo que sea, para poder ir. Y ya Samuel, ya desde el primer día, tengo que agradecérselo, ya empezó a tirar el teléfono, le estuve amargando unos cuantos días, con el teléfono llamando a unos y otros para ver si había una manera de ir para Grecia. También estudié, otras vías, y al final, de casualidad, un amigo mío que para mucho por aquí, que es de Sison Antifa, me vio por Facebook que se iba a la zona norte de Grecia, al norte de Tesalónica, a la frontera con Macedonia, a hacer para ayudar a lo que pudiera. Me puse en contacto con él y me contó el plan que tenía. Iba como voluntario independiente, no tenía absolutamente nada que ver con ninguna ONG, y ya estaba allí y me comentó que había muchísimo trabajo, que estaba colaborando en los campos independientes, que eran ECO, Jara y BP, y nada, que había muchísimo que hacer. Y yo le dije, pues nada, en 15 días quedo de vacaciones, y tengo 15 días de vacaciones por todas partes, y para allá voy de cabeza. Todo quedó así, no tenía mucho contacto con él, y a los 2 días antes de que fuera me envió un mensaje de que allí que no vaya, que se acabó todo, que todo se fue a la mierda. Que acaban de militarizar todos los campos y que ya no, los voluntarios independientes no tenemos manera de hacer nada. Hablando con él, yo, oye, mira, él no tenía coche, estaba tirado, más o menos. Estaba trabajando en unos campos que los militarizaron, desaparecieron, los llevaron a los refugios por otros lados y no tenía manera de hacer nada. Yo dije, oye, voy a ir con coche, cuando llegue allí vamos a animarnos. Entonces se comprometió y dice, mira, me quedo ya a esperar contigo y hasta que vengan ellas, las que ya me he conocido, Ana y Laura, que ya me había dicho que me iba a llevar muy bien con ellas, que eran muy cañeras y que no paran que daban mucha caña, ¿no? Lo que había pasado allí fue que, no sé si recordáis las imágenes, desalojaron Indomeni por la fuerza. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Niños entre gases lacrimógenos, cargas de policías, y eso yo calculo que dio mala propaganda al capital. Entonces, para desalojar los campos más cercanos, que eran BP, Jara y ECO, utilizaron otra estrategia. Esa estrategia fue a través de ACNUR. ACNUR se dedicó a ir a los campos de refugiados a mentir a los refugiados. La mentira era bastante heavy. Era, si queréis papeles, tenéis que pasar por los campos militarizados. Si no, nunca vais a tener papeles. Pero si vais allí, los vais a tener. Y en 2 semanas podéis hasta elegir destino. Los refugiados, algún residente, ahí con desconfianza, montaron los autobuses que les dispuso ACNUR, que para encima el nombre que debe ser cachondeo, que les llama Crisis Holidays, vacaciones locas, y metieron a todos los refugiados y los distribuyeron en distintos campos. Cuando llego para allá, cuando llego para allá, pues ya me encuentro con Joel, ya llega el coche y ¿qué hacemos aquí? Dice, no podemos entrar en los campos, no podemos hacer nada. Pero bueno, aquí tenemos el coche, vamos a ver a un amigo mío que hizo amistad con un chico, el primer caso que quedé alucinado, porque te los imaginas, pero nunca estás preparado para verlo ahí. Un amigo suyo que ya le había parado de intentar suicidarse, porque le mataron a toda la familia, le hicieron ver cómo mataron a toda la familia, y entró en depresión cuando los metieron en campos militarizados y ver la situación en la que se encontraban. De hecho, los campos independientes ellos lo vivieron, ellos explicarán cómo va y cómo estaba mucho mejor que los campos militarizados, que eso es vejatorio totalmente. Entonces, cogemos el coche y ese primer día vamos al campo de Neacabala, que estaba al lado de Axiópolis, en el pueblo en el que estábamos, a unos 5 kilómetros estaría. Y ya, por ejemplo, ya me advierte de que cuidado con los niños. Tú con los niños ten cuidado, porque como te van a venir todos, querías jugar contigo, como juegues con uno, te van a venir 200. Y no será para tanto. Llegué para allá, el primer guaje me vino, ya con las manos así de levántate, yo lo levanté y automáticamente empezó a ser guaje de todos lados. Eso es increíble, porque allí no hay más que críos. Es increíble. Y me pasó una cosa que fue la que más me conmovió de todas allí, que me rompió y la de primeras es que me dejó atónito. Que bueno, yo tengo tatuajes por todo el cuerpo, ahí los guajes les gustan mucho los tatuajes, no vieron, muchos colorinos y tal, y empezaron todos a mirar los tatuajes, a tocarlos y todo eso, y yo rodeadísimo, no daba abasto. Y un niño me cogió, me tiró de la camiseta, miré para atrás, a ver si ya pasaba el tatuaje, me señaló para los policías de la guardia y me dijo, my friend, police is not good. Amigo mío, la policía no es buena. Hablando con un refugiado que hablaba árabe de ese campo, dijo que los policías le estaban robando el dinero. Ahí está, lo que hacíamos era, pues, ¿qué podemos hacer? Si no podemos entrar ahí, no podemos colaborar, no podemos hacer nada, pues por lo menos escucharlos, las palabras. Y como dice el inglés, y es patatero, tan patatero como el juego que tener yo, nos entendíamos con fuck Merkel, fuck Germany, fuck Greek, fuck todo esto, ¿no? Aparte de eso, una cosa que sí hacíamos, porque no decía ninguna ONG y nadie cubría, era, Joel y yo nos jugamos bastante, porque yo decía que soy un poco temerario, porque después de encontrar con la policía, estábamos en la frontera, hay mucha mafia por ahí. Era ir a casas abandonadas, hay muchísimas casas abandonadas, es un yermo Grecia, parece que hay las gasolineras abandonadas por todos lados, de hecho BP, Jara
Y eco tiene el nombre que tienen por las gasolineras. Son gasolineras que se llaman así, que quedaron abandonadas con la crisis griega y montaron ahí todos los campamentos independientes. Pues nada, íbamos por las casas y a buscar gente que no quiere estar en los campos refugiados, militarizados, huyó de la policía, que no pueden estar ahí algunos, porque hay casos bastante chocos. Bueno, hay una chica, por ejemplo, que había ahí que no puede entrar a los campos de refugiados porque no sé si acordáis la guerra de Irak, la famosa baraja que sacaba Estados Unidos. Pues bueno, su padre era uno de los que estaba en esa baraja. Y la tenían cruzada los sirios, los kurdos, todo el mundo la tenía cruzada. Entonces ese no podía andar por los campos. ¿Qué nos dedicamos a hacer con esa gente? Esa gente quería cruzar la frontera, quería pasar por Macedonia y ir cruzando fronteras a ver si algún día llegaban a otro sitio que no fuera Grecia. El destino de todos Italia, donde tienen idealizado ya Alemania. Alemania para ellos está hostia. Les dábamos, ¿qué necesitáis? Ahí entendiéndonos como podíamos, pues el agua, cacahuete, bueno, frutos secos, que ellos lo intentan llevar, cosas pequeñas que den energía para toda la caminata que tienen por delante. Y a eso nos dedicamos. Otra cosa que hacíamos, que podíamos hacer, porque no, en la situación en la que estaba poco podíamos hacer, era el trabajo de almacenes. En el trabajo de almacenes te encontrabas con gente de muchísimos palos. Yo cuando voy allí me espero a gente que tenga mis mismas inquietudes, que piense como yo, que joder, que esté ahí por lo que está. Pero ahí cuando empiezas a coincidir con gente te empiezas a plantear de dónde acaba el altruismo y empieza el negocio para muchos. Empiezas a oír a la gente. Yo me llega uno que comentarios de a mí si no me pagan el viaje yo me pinto aquí, de cobrar dietas, de no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues, joder, yo aquí me pago el viaje, que no me pago nada, me lo pago todo. Y hay gente que está diciendo que si no les pagan el viaje que iban a pintar ahí, que encima que están ahí, que no les van a pagar las cosas. Y yo alucinaba. El mejor fue uno que ese ya fue el puto amo de todos. Un andaluz que me llegó, esto fue un poco gracioso, un andaluz que me llegó y me dice, oye, yo te vine en el avión, yo a ti te conozco. Y yo, sí. Y yo, bueno, pues nada, yo soy andaluz, pero vivo en Cataluña, pero no te preocupes, que yo soy español, la bandera de España todos los días en mi casa, y a los independentistas pelea, siempre. Yo pago a todos los independentistas. De hecho, tengo un yerno guardia civil que es lo más grande que creo este mundo. Yo voy a payo él y tío, está confundido. Bueno, era de una de ellos, estilo mato. Yo pensaba que lo mataba. Yo, venga, que si putos independentistas, que mi yerno guardia civil. Yo, hago una puta con el guardia civil. Opté por la reeducación y debió funcionar porque el último día me vino y, bueno, porque estábamos el último día y estaba ahí todo el gusto. Yo, ¿qué te pasa? Y dice, que tengo un yerno guardia civil. ¿Te lo puedes creer que tengo un yerno guardia civil? Una cosa. ¿Qué tal? Y nada, la verdad que eso no podemos hacer más cosas. Almacenes, ir a pasear, ir a los refugiados, escucharles, dar paseos por los niños, que te lo agradecen un montón, y andar por las casas a ver si se encontraba a gente para ver si necesitaban algo para cuando intentaran cruzar la frontera. Después de eso, él me contaba cosas, lo que os comenté antes, de que indignaban, que estaba flipando, que había por ahí ONGs haciendo en los repartos mientras hacían selfies. Me contó una anécdota de unos dentistas catalanes que fueron allí por su propia cuenta a hacer empastes, a quitar dientes, a tirar a los niños, porque los niños tanto calentados los podrían estar, muchos de ellos, y llevaron otros de una ONG a repartir caramelos, pero no a repartir caramelos como el que reparte caramelos, no, agarraron a los refugiados, los metían en una celda a los niños, los encerraban, no se ponía ahí la estrella de la ONG, se ponía ahí con los caramelos, empezaba a tirarlos al aire, abría la verja y salían todos los niños disparados. Los dentistas se enteraron y fueron con el vídeo a grabarle a él, a echarle en cara todo eso. De hecho, el andaluz cuando me venía ahí de la ONG me decía, pero muy buen chaval, pues si algún día ve esto, que sepa que llevo un chaval. Ya me decía que ellos venían a repartir caramelos de la Caixa, a ver si la Caixa daba dinero. Y yo le digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vienes aquí a repartir caramelos de la Caixa? Pues sí, con todo convencido de que, claro, mi ilusión aquí ya trae caramelos para los niños. Y yo, me cago en tu madre. Y así era todo, era una cosa bastante peculiar. Todo cambió cuando pasó una cosa ahí por medio, que nosotros llamamos al sindicato y decíamos las necesidades que había allí, porque la gente empieza a mandar ropa y cuando en el almacén lo que hacíamos era clasificar ropa, la mayoría de la ropa era todo de invierno. Y luego de ropa interior, pues la mitad desechada porque venían hasta sin lavar. Hay una escasez sobre todo que pecamos de eso cuando pedimos ropa y todo eso, que allí lo que se necesita sobre todo es ropa interior. Hablamos con el sindicato, con Pilar también, lo de parados y precarios, y a ver si podíamos mandar algo aquí. Aunque sí, que no, que hacía una recogida inmediata y todo eso, pero para mandar las cosas ahí, entre que llegan, entre aduanas y los costes, no merece la pena. Entonces estábamos pensando en, pues vamos a una tienda, pasamos presupuesto, pasamos el dinero al sindicato, que hagan una colecta por ahí y que lo envíen y que hagan la compra desde allí. Pero pasó otra cosa. Yo cuando me lo encontré,
que me lo salté esto. Yo cuando me lo encontré estaba abrasado de picaduras. Estaba bien, me había contado que había estado una semana casi malo en la cama porque había estado una hora en un campamento de refugiados, en un campo de refugiados que está construido al lado de un sumidero. Y bueno, que hacían los refugiados, tenían que hacer hasta fogatas de plásticos para poder dormir por las noches porque estaba todo tomado por los mosquitos y todo eso. Que me contó que eso fue atroz, que niños abrazados por todos lados y todo eso, pero que no sabía cuál era el campo, porque una de las cosas que hacen los gestores de los campos es que tú les dan internet, les dan wifi, pero no intentes mandar la localización de GPS que está capada. No quieren que sepan dónde están los campos, los quieren ocultos por ahí, no envíen, no puedes. Tú puedes trabajar con el móvil o lo que sea, pero mandar la localización de GPS es imposible. Entonces en ese campo no sabía dónde estaba. Coincidió que nos encontramos con los catalanes, que viva por el pueblo catalán, porque ahí el 90% de la gente que nos encontramos eran todos catalanes. Era acojonante eso, para caer en el ojo de ellos. Venía de ese campo, estaba alucinado lo que se había encontrado y iban a hacer una compra con el poco dinero que tenían para servicios y todo eso. Entonces ya hablamos con el sindicato y digo, mira, pasa esto. Dijo, no te preocupes, rápidamente vamos a intentar juntar dinero. Y por suerte las secciones sindicales de la corriente, en 2 días pues juntamos 2.500 euros. Hablamos con una farmacéutica de allí, muy maja, nos hizo el presupuesto, nos bajó el precio de la de Dios y compramos una buena cantidad de afterbites y de repelentes de mosquitos que pudimos enviar a ese campo a través de los bomberos de ERE, que también muy majos. Estos bomberos sí trabajaban ahí, están trabajando ahí, pero ellos se despertaban a las 6 de la mañana, hacían su jornada y seguían ayudando. No era como otros que yo hago mi jornada y yo ya no tengo nada que ver con ellos. Ellos estaban ahí dándolo todo. Y fueron los que se encargaron de distribuir este producto, porque nosotros marchábamos de la zona en la que estábamos y nos íbamos a Tesalónica, donde tenía que conocer a Ana y a Laura y donde me iba a quedar con ellas y donde la verdad que todo cambió. Todo cambió porque, bueno, son muy enérgicas, vamos a dejarlo así. Empezamos a ir a los primeros campos. El primero que coincidió que fue al campo ese que habíamos hecho la compra esa, y nos colamos tirándonos el rollo. Yo empecé a ser enfermero también, aparte de ellas, que ellas enseñaban la carta, yo también soy enfermero, yo tiraba para adelante. Y nada, intentaba ir a recopilar datos, a recoger casos, nos encontramos por ahí bastante sangrantes, a coger mujeres embarazadas, ir a los de Cruz Roja, techadinos ahí, todos en su carpa, que no tienen relación con los refugiados, porque oye, ellos son ganado, ¿no? ¿Para qué van a tratar con ellos? Y tener que llevar a la mujer y decir, ¿qué? ¿Vais a atenderla? No tenía fiebres, tenía jaquecas, estaba de 8 meses, estaba 7 meses. Acaba de parir. No, esa era la otra, esa era Fátima. Esa era Fátima, 4 meses. Nada, luego fuimos a otro campo que era Basilica y ahí ya nos pudimos colar por un agujero que hacían los refugiados, porque cada vez que los vallaban ellos tiraban las vallas. En Basilica son muy chulos. Ellos que les pongan las vallas que quieran, que ellos las van a tirar. Y al día siguiente se vuelven a poner tranquilos que las vamos a volver a tirar. Y ahí fue un poco cuando entramos en la clandestinidad, ¿no? Que fue a través de una familia kurda que yo conocía de antes, en la Jaima, en la tienda de campañas de ellos, hicimos una pequeña consulta médica, ¿no? Porque llevan cuántas semanas, nos hicieron refugiados, 3 semanas sin aparecer ningún... ¿Y cuánta gente había ahí? 1.600. 1.600 y 3 semanas sin aparecer nadie a atender. Cuando hay una tasa de embarazo brutal, porque alguien les dijo que si les quedaban embarazadas, que antes salían de los campos de refugiados y antes tendrían papeles. Y bueno, de todo esto ya os digo, os voy a hablar mucho mejor ellas, porque han estado mucho más tiempo que yo. Allí hay un caso que fue el que nos tocó, que creo que es el mayor representativo de lo que es qué voluntariado puedes hacer allí, el papel de las ONGs y el nivel que se alcanzó de miseria, que es que encontramos un caso que era una mujer, Fátima, una kurda, que llevaba 7 meses embarazada y que llevaba 4 días sin notar el feto. Le hicieron, como se llama, diagnóstico, escrutar. Y efectivamente no había señales de tal. Hablamos paré una ambulancia que casi me atropellan y que, oye, que vete allí, en inglés patatero, que no me acabo de ello porque estaba insultándola ya y ella me estaría insultando en griego. Y nada, para que fuera a atenderla. Y yo iba de mala gana. ¿Qué pasa? Fátima no quiso entrar en la ambulancia. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que, y con toda la razón del mundo, de que los lleven al hospital y los dejan ahí tirados. No los van a devolver, no hay esa garantía. Entonces, nada, hablamos con el coordinador del campo, nada, se entiende. Hablamos con una ONG más pequeña que se ofrece ir ahí y les dicen que no pueden entrar porque no tienen permisos. Y hablamos con las ONG, encontramos a una ONG que operaba en ese tal y dicen, no, nosotros nos toca ir el martes. No, el viernes, hoy es martes, no podemos ir. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ala, furaco de la versa de los refugiados, sacar por allí, llevar al hospital nosotros,
y que la atendieran a nosotros y volver a nosotros al hospital. Ellos, si nos pillan, es delito. No sé si era delito. Y ese es un poco el ejemplo de lo que está pasando ahí. Y ahora, bueno, os dejo con Ana y Laura, que llevan ya eso, ya lo dije, van a ir el lunes, marcháis otra vez, sería el cuarto voluntariado que hacen. Bueno, ya os dije, los geniales que son, ya lo dije muchas veces. Y que nada, que os expliquen ella todo lo que. Bueno, creo que nos ha venido demasiado bien, pero bueno, yo soy Laura y bueno, nosotros es verdad hemos ido 3 veces, ahora el lunes vamos la 4ª y hemos coincidido en varios periodos del desarrollo de cómo han ido los campos. La primera vez que fuimos acababan de desalojar Idomeni, entonces quedaban los otros campos independientes, que era Jara, BP y Eco y las pequeñas comunidades. La segunda vez, la primera vez coincidimos con Joel, la segunda vez coincidimos con Sergio, que era cuando llevaban pocos días los campos militares, llevan 3 semanas, como ha contado, y ya la segunda vez, la tercera vez que fue la peor, fue por un convenio que se firmó con nuestro hospital, con una ONG de allí llamada Guaja, no Guaje, que aquí tiene otro significado, que, para trabajar personal del clínico, del Hospital Clínico de Barcelona, enfermeras y médicos con esa ONG en Grecia. Y bueno, Ana ya os contará lo bien que trabajan las ONGs en Grecia. Pero bueno, para situarnos un poco las situaciones, o sea, hay unas personas que huyen de su país por un conflicto de guerra o por ideologías políticas contrarias al gobierno que hay. Entonces, pasan a Turquía, de Turquía pasan a Grecia. ¿Cómo pasan a Grecia? Bueno, tienen varias maneras, 2, o en barco o a pie. Pasar la frontera a pie son 1.000 euros. Esto es lo que te cuentan los refugiados. Tienen que pagar a las mafias 1.000 euros para llegar a Grecia. En barco normalmente son también 1.000 euros. 600 euros el chaleco, o 600, 500 euros el chaleco y 500, 600 euros pasar, dependiendo qué tipo de mafia. ¿Cómo pasan? Normalmente pasan con barcas, quedan en una zona de Turquía un día concreto a 1 hora, entonces llegan ahí, las mafias los suben en las barcas que aún huelen a pegamento porque están recién enganchadas con un motor que no funciona bien y les dicen, ¿tú eres el conductor? ¿Alguna vez has conducido un barco? No, pues muy bien, pues ahora va a ser tu primera vez y encima vas a pagar menos por ser el conductor, o sea que no te quejes. Tienes que llegar para allá recto, tira. Entonces dejan ahí conduciendo a uno que en la vida ha conducido un barco con el motor, a nosotros nos contaba uno que el motor iba trabado y solo podía ir en línea recta. De un trayecto que son 45 metros, pues 45 minutos, a lo mejor tardaban 4 horas o 5. Y con unas horas impresionantes, todos llorando y fatal. ¿Vale? Entonces, llegan a Macedonia y antes de que la Unión Europea cerrara fronteras, pues lo que hacían era llegar a Grecia, pasaban la frontera de Macedonia y tiraban para Alemania, porque Alemania es el país más rico de la Unión Europea y es el que les iba a salvar. Esta es su ideología, la idea que tienen en mente cuando hacen esto. ¿Qué pasa? Que les cierran la frontera. Les cierran la frontera, entonces se empiezan a acumular la gente en Idomeni. ¿Por qué en Idomeni, en la antigua estación de tren? Pues porque es lo más cercano a la frontera. Está a 1 kilómetro o a 2, entonces ahí quedaban con las mafias y las mafias los pasaban a cambio de 1.000 euros. Nos contaban los refugiados que ellos pagaban 1.000 euros, pasaban la frontera con las mafias y cuando pagaban a la mafia los 1.000 euros por persona, pues la mafia llamaba a la policía para que les cogieran, la policía los cogía, los apariciaba y los devolvía otra vez al campo. Hemos conocido a gente que llevaba hasta 7 intentos o 8 y había vendido todo ya. ¿Qué pasa? Que desalojan Idomeni y aparte en Idomeni no cabe todo el mundo y se van a las gasolineras próximas. A las gasolineras por el simple hecho de que es donde hay tiendas, les cobran 2 euros por ducharse, pero bueno, cada uno pueden ducharse y encima tienen los lavabos estos portátiles, que no es lo mismo que estar ahí. Cuando están allí, pues ACNUR tiene el detalle de actuar con ellos, tirándole tiendas de campaña para que se las monten ellos. O sea, ni se las montan ni les dan ningún otro tipo de ayuda. Entonces, decide el gobierno griego, con la ayuda de la Unión Europea, de los campos militares, los campos independientes, están actuando demasiados voluntarios independientes, no hay control, no está bien, tal, solución, los metemos en campos militares. ¿Qué pasa? Les meten en campos militares, como ha contado Sergio, con la excusa de, es que si no estáis registrados no os podemos dar asilo, y si os registráis en 2 semanas os damos asilo. Llevan 7 meses y aún no tienen asilo. Pero bueno,
con esta excusa los meten en los campos militares y es cuando conocemos a Sergio. ¿Qué pasa? Que los meten en campos militares, no dejan entrar al voluntario independiente, que el voluntario independiente era el que estaba haciendo reparticiones de comida, reparticiones de ropa, de material higiénico, de todo lo que necesitaban, porque las grandes organizaciones viven de ello, entonces dan pequeñas cosas para el día a día, no para que puedan prosperar, ¿no? Entonces les encierran en campos militares en los cuales, por ejemplo, hay cortes eléctricos porque no hay electricidad para todos, o sea, la han montado rápidamente y mal y no tienen, pues hay cortes de agua, hay cortes de electricidad, estaban en verano, por ejemplo, a 40-45 grados de temperatura y no podían conectar los aires acondicionados porque si conectaban, los ventiladores, pues si conectaban los ventiladores saltaba el sistema eléctrico y decían que tardarían entre 2 y 3 meses en arreglarlo y que claro, eso no podía ser. Agua caliente, pues era fácil, cogían la botella de 1,5 litros de agua, la dejaban al sol media hora y ya tenían agua caliente para ducharse, pero en invierno ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, en ese momento conocimos a Sergio y estuvimos ahí trabajando con él y bueno, y entonces estuvimos haciendo varias cosas. Lo que intentamos por un lado fue lo que ha contado Sergio, informar de la situación de cómo estaban los campos militares. Nuestra intención allí fue eso, ¿no? Informar, ¿no? Saber cuántos lavabos habían, cómo estaba la instalación eléctrica, cómo estaba todo, para exigir a las grandes organizaciones o a las pequeñas organizaciones que hicieran algo y que solucionaran eso o que se pudiera denunciar. Como no podíamos entrar, pues íbamos con un papel que decía que éramos enfermeras y que íbamos a hacer cooperación internacional. Entonces con eso, pues hablando con la policía y dándonos el rollo, decíamos que íbamos a trabajar ahí, que queríamos saber cómo estaba todo, pues sí, claro, conseguíamos entrar. Entonces al conseguir entrar, pues encontrábamos eso. En 3 semanas no se había hecho ninguna atención sanitaria a nadie, que no sabían que el médico no había ido cuando tendría que haber ido, que la repartición de comida era podrida, que la comida era pésima, siempre la misma, entonces, claro, íbamos actuando según las necesidades que encontramos en cada campo. Igual que ha contado que montamos en Basílica, porque no había habido ninguna atención, un puesto en una jaima del plan, hola, somos enfermeras y te ocupamos la jaima para atender, pues en otros, en mitad de la arena o como podíamos, o pidiéndole a pequeñas organizaciones de Grecia que venían con nosotros para que ellos nos autorizaran para entrar y bueno, un poco íbamos haciendo eso. Entonces hemos de tener también en cuenta que esta gente está viviendo en campos militares y los campos militares dependen un poco del coordinador del campo. Cada coordinador del campo monta el campo a su manera sin tener en cuenta cómo están los otros y entonces cada uno funciona de su manera. Entonces hay por ejemplo, en campos donde están separados por etnias, ¿no? O sea, hay hangares de kurdos, hay en sitios donde el ganado y hay otros que están en mitad del campo, ¿no? Entonces, los lavabos, sí, bueno, tienen lavabos de estos portátiles, vale, fantástico, lavabos en los cuales en el agujero ves lo que ha digerido todo el campo. Aparte de eso, son lavabos que, por ejemplo, en Softex, que es un campo, para 2.000 refugiados habían solo 50 lavabos. A todo eso con sus olores, sus ratas, sus picadas de bichos, sus infecciones, sus de todo, ¿no? Entonces, era un poco triste. La comida, pues la comida en teoría se tenían que encargar los militares de la repartición y de decidir el mejor catering. El catering en todos los campos era igual, pero en diferente orden. Pasta, arroz, patatas. Variaba, ¿no?, el orden de la comida, aparte llegaba podrida, llegaba en mal estado. Suerte que había, por ejemplo, los bomberos que le ha contado, que se encargaban cada día de levantarse a las 6 de la mañana, ir al mercado, comprar comida fresca para todos los refugiados y se iban con la furgoneta todo el día a repartir comida fresca para todos los refugiados. O, por ejemplo, pequeñas asociaciones dedicadas al niño, porque allí a los niños, en vez de darles leche de bebé, pues le daban o leche condensada o leche entera. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, el día que llegamos con Sergio a Basílica nos encontrábamos pues todos los niños con fiebre, diarreas y los culos destrozados, ¿no?, de todas las diarreas, pero porque estaban bebiendo leche entera. Algo así tan triste, ¿no? Y bueno, hay pequeñas organizaciones que se encargan de hacer reparticiones de leche, pero claro, no son las oficiales y para entrar tienen problemas, se has de pedir permiso y es todo como súper complicado.
horrible. Entonces, bueno, también hemos de tener en cuenta que esta gente, lo único que tiene, o sea, son gente que llevan 7 meses, ¿no?, viviendo en granjas donde meten a los animales, en el campo al raso o en fábricas abandonadas sin ningún contacto, porque los campos militares ya lo han hecho bien, los han situado a las afueras de la ciudad. Por ejemplo, de Basílica al centro de Tesalónica tienes 2 horas y media en autobús para poder llegar, ¿no?, para que no molesten y no se vean mucho, y los tienen ahí, pues de momento 7 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que el único contacto que tienen con la realidad es el móvil. Con el móvil saben lo que está pasando, lo que está diciendo mamá Merkel, que le llaman, ¿no?, sobre qué va a pasar con ellos, y saben lo que, bueno, entre comillas, lo que van diciendo de otros campos, lo que va diciendo ACNUR, contacto con su familia, saber cómo está su ciudad, si le han muerto algún familiar en Siria, también para pedir dinero a la familia. Bueno, es como un punto importante ese, y el dinero pues para cubrir las necesidades básicas y para poder pagar a la mafia y pasar frontera, porque ven que es la única solución, ¿no? O sea, nosotros nos contaban ahí que las mafias, por ejemplo, para pasar frontera, nosotros teníamos el caso de que nos contaba un hombre epiléptico que había intentado cruzar la frontera, y cuando estaba cruzando la frontera la mafia le había dicho 1.000 euros más, y decía, bueno, pues no tengo 1.000 euros más, ¿no? Vale, llamó a la policía, vino la policía, palizó, y otra vez al campo militar, le dejó en cualquier parte de Grecia y le dijo, ahora vuelves tú solito al campo militar, cuando ya le habían apalizado a toda su familia. Pero bueno, entonces, claro, en esas circunstancias pues están ya desesperados. Entonces, ahora mismo los ves, ¿no?, después de todos los viajes que hemos hecho, hemos visto un retroceso en tema depresivo, ¿no? Entonces, o los ves, por un lado, encerrados en sus jaimas, sin querer salir, ¿sabes?, abatidos, que ven que eso no tiene fin y están con una depresión profunda. Los ves intentando conseguir dinero, sea como sea, para poder pagar a las mafias y conseguir pasar, o directamente están pidiendo dinero para volver a su país. Volver a su país porque prefieren morir de golpe por un bombardeo que no seguir ahí como ratas hacinadas, ¿no? Y bueno, entonces, yo creo que ahora, en el momento donde están, que ya llevan 7 meses, lo ideal sería abrir fronteras, no hay más, ¿no? Pero aparte de abrir fronteras, creo que lo que se necesita es bastante ayuda psicológica, ¿vale? Son gente que está hacinada, que necesita hablar, viene de una guerra, nos explicaban, ¿no?, un caso de una chica que bueno, había sido capturada por el ISIS, había pasado 9 meses capturada por el ISIS, la habían violado todos los miembros del ISIS, y en esos 9 días había conseguido escapar, había pasado la frontera a Grecia y estaba allí encerrada en un campo, bueno, yo le llamo de concentración, pero bueno, vamos a llamarle de refugiados, y decía que eso no tenía sentido y que su vida no tenía ningún sentido, y que si había superado lo del ISIS y la habían encerrado ahí, pues lo único que le quedaba era la muerte, ¿no? O yo qué sé, o las típicas familias que el marido había conseguido pasar a Alemania, habían llegado a Alemania, y el marido y la mujer había llegado a Grecia, la frontera estaba cerrada, no podía pasar, estaba en un campo y el marido le había dicho, apáñate, y se encontraba ahí sola en un campo con sus hijos, pues hundida completamente, ¿no? Y también hemos de tener en cuenta que verdaderamente la gente que hay ahí es gente de clase media alta. La gente pobre es la que se ha quedado en Siria, en Irak o en estos países muriéndose, ¿no?, por los bombardeos, porque no tenían los recursos para poder pagar a las mafias y salir de ahí. Entonces, pasar de ser clase media, clase alta, a la precariedad donde están es bastante duro, ¿no? Entonces tienen como un shock bastante grande en sus cabezas ahora, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos con un grupo que se llamaba Cuidando a quien cuida, que también se dedicaba a la ayuda psicológica. En un principio eran los voluntarios que estaban ahí tratando, pero cuando llegaron ahí se dieron cuenta que lo que necesitaban era la ayuda a los refugiados. Estuvieron ahí dando ayuda a los refugiados, pero claro, estuvieron poco tiempo y se dieron cuenta que tenían que ahorrar dinero, que hacer campañas y tal para recaudar dinero y poder estar ahí
dando al máximo, porque es algo que no contempla las grandes ONGs. Las grandes ONGs, la ayuda psicológica es algo que no se contempla, que estos no necesitan, solo necesitan la comida, el vestir y las cosas higiénicas de momento, y todo el resto no se contempla, ¿no? Y bueno, ahora Ana nos explicará más de las ONGs que tiene mejor repertorio. Tengo un poco de mejor repertorio. ¿Qué pasa con las grandes ONGs? Bueno, ya lo habéis dicho un poco vosotros, pero tienen montado allí y el negocio. O sea, son las más interesadas en que esa situación se perpetúe. Su razón de ser es que ellos estén allí y viven de la caridad. Y yo no sé si alguna ONG, supongo que sí, quiero pensar que sí, que alguna ONG trabaja bien, pero lo que nosotras nos hemos encontrado, por ejemplo, supongo que conocéis a ACNUR, ¿no? Ella lo ha explicado que les tiraban las tiendas y ahí montároslas. El otro día me decía un refugiado que está allí que lo cambiaron de ubicación en el campo y le dijeron, tienes dos opciones, o coges tu tienda, te la desmontas, coges tus cosas y te vas al sitio donde te hemos dicho, o te vas directamente del campo, tú mismo. ACNUR también, en Softex, en uno de los peores campos de Tesalónica, a 45 grados, se murió una mujer en una de las duchas portátiles, le dio un golpe de calor, hizo una crisis epiléptica, la tuvieron que sacar los mismos refugiados del lavabo, fueron a buscar al médico de Cruz Roja, y el médico de Cruz Roja les dijo que no podía moverse de la clínica, que no podía salir. La cogieron en volandas, la llevaron a la clínica, ya estaba muerta, la ambulancia tardó 1 hora y media en llegar. Y al cabo de 2 semanas conocimos a su marido, que nos explicaba que había estado batallando durante un mes con ACNUR, diciéndole que su mujer estaba enferma, que las condiciones del campo no eran las ideales para ella y que necesitaban un alojamiento. ACNUR no les hizo ni caso hasta que la chica se murió y al día siguiente apareció con un hotel para ellos. Y el marido destrozó el garito del ACNUR a pedradas. Yo le dije, yo lo hubiera quemado. El señor me lo contaba todo compungido. Yo he destrozado el garito de ACNUR a pedradas. Digo, bueno, yo los hubiera quemado. Y evidentemente se negó a ir al hotel. Y ACNUR, su respuesta fue que no pasó en 2 semanas por el campo, por miedo. Porque a raíz de esta muerte hubieron muchas huelgas en ese campo. Hicieron cortes de carreteras, les tiraban la comida, cuando los militares les entregaban la comida ellos se la tiraban y pues eso es lo que hizo ACNUR, no aparecer en 2 semanas. Save the Children, que también tiene mucha presencia allí, fuimos a contarle, bueno, a pedirles ayuda porque nos había llegado que un voluntario independiente estaba violando a niños y no levantaron ni una ceja cuando les contamos la historia. Nos dieron un montón de formularios a rellenar y bueno, que eso era realmente muy complicado y que, ¿cómo íbamos a poder poner la denuncia? Al final una de las madres del campo puso la denuncia ante la policía y parece que la denuncia fue prosperando, pero si fuera por Save the Children no hubiera avanzado para nada. Y es que viven de la imagen. Hace 2 semanas a una familia con un caso vulnerable le dieron un alojamiento en Tesalónica, en un piso. No os podéis imaginar cómo estaba el piso. Lleno de mierda, no lo siguiente, unas goteras en el lavabo que no podían dar el agua, porque se les inundaba el lavabo si daban el agua. Habían estado yendo a Praxis cada día a decirles que les tenía que arreglar el piso y no les habían hecho ni caso. Fue una compañera... sí, Praxis es una ONG. Fue una compañera, hizo fotos del piso, se acercó a Praxis y les dijo, mira, tengo estas fotos y si no hacéis nada, las publicaré. Bueno, primero le dijeron que era ilegal que hiciera fotos del piso, después le dijeron que claro, que ellos tenían muchas donaciones y que
Eso era muy mala imagen para ellos. El resumen es que esa misma tarde Praxis estaba en el piso arreglándoles el piso. Y no sé si todas funcionan igual, pero las que nosotros nos hemos encontrado allí viven de la caridad y de su imagen y de las donaciones que les llevan, de nada más. Y el interés que tienen en que eso se acabe es nulo. Nosotros la tercera vez que fuimos con WAFA, la organización sanitaria, y a nivel sanitario tampoco es que la cosa esté mucho mejor. Primero nos soltaron allí, no nos explicaron nada ni cómo funcionaba, pero es que todo en Grecia y en los campos de refugiados todo funciona igual. Hay en campos que solo actúa una organización sanitaria, hay en campos en que actúan cuatro que entre ellas se llevan mal y que compiten entre ellas y que no hay coordinación. No le cojas el paracetamol a médicos del mundo si eres de Cruz Roja, porque puedes tener un problema. Digo yo que el paracetamol que hay dentro del garito será para todos, pues no. Y esto también conlleva que tienen muy poco control de las personas con enfermedades crónicas o casos vulnerables que tienen dentro de los campos, porque los equipos son cambiantes, las organizaciones son cambiantes y una misma persona con una misma afección puede ir hoy por la mañana, hoy por la tarde y mañana por la mañana a la clínica, encontrarse un equipo diferente y recibir un tratamiento diferente. Y nadie sabe que ha venido la vez anterior, porque entre ellos no se comunican. Y otro de los problemas es la medicación que hay dentro de los campos. Yo supongo que va por donaciones y no tienen absolutamente ningún control de la medicación que tienen dentro, pero hay en campos en que sobra paracetamol y hay en campos en los que no tienes para entregar. Y hay en campos que tienen mucha medicación de crónicos y hay en otros que no, y es la misma organización la que lo lleva, pero es que, por ejemplo, con la que nosotras fuimos, el coordinador no es médico, ni es enfermero, ni es ningún profesional sanitario. No sé tampoco cómo coordina el material que tiene dentro del campo, pero, por ejemplo, esta chica que os he contado que se murió en Softex era porque no tenían, primero porque el médico no quiso salir de la clínica y segundo porque no tenían el material suficiente para atenderla. Y estas organizaciones cobran millones y millones de euros. WAFA tiene 15 millones de euros para actuar en los campos de refugiados griegos. Y tienen la medicación y material bastante precario y bastante insuficiente. Y por no contaros ya las medicaciones realmente que son muy caras. Encontramos un chico con una hepatitis C, con múltiples complicaciones de la hepatitis C, que necesitaba tratamiento, que cuando estaba en ECO se lo habían conseguido voluntarios independientes, el tratamiento, pagándolo de su bolsillo. Una organización catalana con la que fue Joel, Ayudamos Help, que le consiguió el tratamiento pagándolo ellos mismos. Y las organizaciones, cuando llegaron a los campos militares, el hermano estuvo pidiéndolo durante un mes. Y durante un mes le decían, llegará la semana que viene, y llegará la semana que viene. Y cuando nosotros nos fuimos, todavía nadie se lo había conseguido. Ni Médicos Sin Fronteras, ni Médicos del Mundo, ni Cruz Roja, ni WAFA, con la que estábamos nosotras. Y es que todo en Grecia va así, ¿eh? Es lento, es caótico. Con las derivaciones al hospital, por ejemplo, antes él contaba que los llevan al hospital, pero antes los llevaban al hospital y los hacían volver andando, 15 kilómetros andando. No había servicio para devolverlos al campo. Eso fue la segunda vez que fuimos. A la tercera vez que fuimos, un mes después, este problema todavía no estaba solucionado. Se conoce que ACNUR, junto con Praxis, junto con WAFA, Cruz Roja, Médicos del Mundo, se habían estado reuniendo para ver quién se encargaba de volver a los refugiados del hospital a los campos, y todavía no lo habían conseguido. Aún la última semana todavía la cosa quedaba en el aire. Bueno, sí, id a ver si enviamos un coche que os vaya a buscar. Y os voy a poner un audio. Sí, no
sé si se oirá muy bien, es una compañera que está ahora allí, no está en Tesalónica, está en la isla de Kos, pero lo explica bastante bien. Pues avis hasta el culo y intentar escribir próximamente porque esto es bueno, ¿qué te voy a contar? Escavis es sana. Como novedades pocas, pero bueno, es que esta gente yo es que no lo entiendo, tía. No lo entiendo, porque está aquí Save the Children, que tiene un montón de presencia, que al principio está con los niños y, por ejemplo, están en un hotel que tienen varios niños, bueno, niños que están menores que viven solos, o familias con niños pequeños que se consideran vulnerables o así. Y bueno, pues yo que sé, hay una niña que lleva viviendo Sevilla al cole desde abril pasado y yo no sé cómo coño no han movido antes nada, pero bueno, total, que esta mañana Carmen y yo la hemos acompañado a un pediatra privado que tiene una concertación con el cole y la pediatra dice que claro, si Carmen de vacunación, la niña no firma ningún papel para que la niña vaya al cole. Y claro, esa niña no tiene carne de vacunación, no sabe dónde lo tiene. Al final hemos conseguido saber que, bueno, que con un par de vacunas, después de 20 días, ella firmará los papeles para que empiece a ir al cole y luego ya la vacunación entera. Y Save the Children está haciendo una campaña de vacunación próximamente, que no se sabe cuánto es. Pero bueno, es que y ya que estamos haciendo todas estas gestiones, pues hablamos con los de Save the Children y les dijimos, bueno, ya que estamos haciendo todo esto, ¿por qué no lo hacéis con el resto de niños que están en el hotel aquí viviendo? Y dice, no, es que esta es la única niña del hotel que quiere ir al cole. Pues igual hay como 15 niños, Ana. Y resulta que como no quieren ir al cole o no lo han pedido, nadie está moviendo nada. Y estas cosas es que no las puedo entender. Y bueno, bastante penilla, pobre, porque me había dicho todo el mundo que mañana iba a empezar a ir al cole porque sabía que hoy íbamos al médico y eso, y me daba bastante pena. Y con lo de la charla, escandaloso igualmente. Esta gente, bueno, cuando llegamos llevaban 11 días, llevamos aquí nosotras 8, me parece. Pero os pongo en antecedentes, es una compañera que está en la isla de Kos y se han encontrado que hay gente dentro del campo militarizado que hay allí, gente dentro del hotel y unas 200 personas que están fuera del campo que no caben y que tienen una pasa de sarna. Más de 15 días, como no hay sitio en el campo, fuera del campo, vienen siendo como unas 206 personas que están afuera y siguen sin estar censadas en ningún sitio, sin estar registradas en ningún sitio, no tienen papeles y no se les puede dar ninguna atención, no sé qué. Y hoy nos hemos enterado que además que entre ellos también hay menores, ¿vale? No hay bebés, obviamente, pero hay niños que tienen 16, 17 años y están solos sin familia y están ahí fuera también. Pues ha puesto un chiquito que tampoco se va a morir, pero Solín estaba a 38,5 de fiebre, bastante afectado, se ha mareado no sé qué, y para llevarlo al hospital, un Jari que lo tiene que acompañar la policía, pero es que si va sin nadie de acompañamiento, no habla griego, no habla inglés y bueno, no sé, hemos llamado a Save the Children y dice que es escandaloso, tío. Dice que bueno, que como esta gente no está censada, no tiene ningún papel, para ellos es como si no existieran. Estas han sido las palabras literales que yo casi me caigo de culo. Y bueno, pues siguen sin agua, bueno, tienen las duchas ahí montadas hace 4 o 5 días, pero no hay agua, con lo cual nosotros tenemos el tratamiento preparado y no se puede hacer el tratamiento, tío. Y es horroroso, cada día, bueno, esto es frustrante total. Y ya está, te prometo que voy a escribir porque esto se tiene que saber, porque ACNUR está al cargo de todo el principio y saben cuál es la situación perfectamente. Si de ellos dependerá, precisamente, y no hay manera. Dicen que mañana, y esto llevan diciéndolo desde el primer día que llegamos. Y es que nosotros no tenemos ni siquiera un chiringuito para trabajar. Si vieras cómo trabajamos ahí encima de la tierra cuadrando las arenas que se llenan de arena al momento. Bueno, en fin, pues eso. En los próximos días. Vale, un besito, guapas. Y así es todo. Y como las organizaciones funcionan así, por eso yo siempre digo que es importante los voluntarios independientes, porque hacen otro tipo de cosas. Incluso la tercera vez que fuimos con la organización, fuera de las horas que trabajábamos con la organización,
buscábamos casos vulnerables que pudiéramos encontrarles alguna solución. Junto con la organización catalana Ajudem Ayudamos Help han hecho una petición al gobierno catalán para casos realmente muy vulnerables, personas muy enfermas, y entonces lo que hacíamos era así.